Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Damos la bienvenida al curso referido al financiamiento de las actividades universitarias, que nos acompaña el profesor Sergio Arelovich. Y bueno, un gusto poder compartir esta actividad. Vale aclarar que este curso se hace a través del sistema de posgrado, pero también a través del sistema de extensión universitaria de la facultad, de manera tal de que puedan acceder al mismo diferentes interesados en condiciones distintas. Dos o tres cuestiones antes de iniciar. Decir que, bueno, mi función, yo soy el coordinador del curso, y de acuerdo a lo que dice acá la computadora, mi nombre es Centro Villa Mercedes, pero en realidad es Enrique Lorza, y la función del coordinador para estos cursos, el sistema de curso de posgrado, es simplemente ser un vínculo entre, bueno, el profesor y todos los participantes. Con esto lo que estoy diciendo, que estoy a disposición de ustedes, está el mail, yo me voy a estar comunicando, cualquier necesidad, dudas que tengan por el chat, bueno, todo lo que sea referido al curso, así que vamos a estar en disposición para poder articular con ustedes. Ya Sergio me dejó un documento que se los voy a estar remitiendo en la brevedad para que lo tengan. Así que eso sería como desde el punto de vista administrativo, y este curso después se protocoliza con una resolución del rectorado de posgrado y de la facultad por extensión a quien corresponda. Bueno, quiero decir dos cosas que tienen que ver, por un lado, con el sentido de este curso. Este curso, mi pertenencia institucional es el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, y en su momento, a través del sistema de formación que tiene nuestro gremio, solicitamos 3 cursos, y este vendría a ser el tercero, y estamos concluyendo con aquel pedido que fue en el año 2019. En particular, quiero decir, desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz nos interesó esta temática en el convencimiento que la vida universitaria, por el sistema de cogobierno, los docentes tenemos o tienen mucha participación, como también los no docentes. Y nos parece muy importante que la información referida al presupuesto, al financiamiento, deje de ser un tema exclusivamente de los técnicos y sea parte de la formación de cada uno de quienes en distintas instancias tienen que cogobernar. El sistema que tenemos son los departamentos, los consejos directivos, consejos superiores, en fin, todo lo que ya sabemos. Por eso le prestamos atención a esta temática. Antes de darle la palabra a Sergio, yo le voy a pedir al secretario de Formación, Ernesto Elorza, que son los responsables de estos cursos, que haga una referencia. Adelante, Ernesto. Bueno, gracias, Enrique. Saludos a Sergio y saludo a todos los que están participando, a todas las que se han inscrito en este curso desde el sindicato ADU. Siempre es un placer, con algunos o varios de los que están seguramente participando acá, ya nos hemos cruzado en alguna otra propuesta de formación. Siempre es un placer ser de alguna manera vehículo para estos espacios de formación, más en estas temáticas tal cual lo sintetizaba Enrique, seguramente luego dará continuidad Sergio, el tema del financiamiento y del presupuesto para los sindicatos, de la mirada de los sindicatos es fundamental, hace en un sentido amplio a las condiciones materiales de trabajo, de estudio, de todos aquellos que transitamos el sistema universitario.
Y decir dos cosas en relación o con mucha vinculación al tema del presupuesto. Esta es una propuesta de formación que ha sido parte de un programa de formación que se inició allá por el 2011 y se ha mantenido de forma ininterrumpida, con mucho esfuerzo. Es parte de las discusiones paritarias nacionales, que es donde justamente se conquistan estos fondos de formación de posgrado para poder tener formación de posgrado no arancelada para la docencia universitaria y preuniversitaria en todo el sistema nacional. Esta es parte de una convocatoria del año 2018-2019, fueron casi 50 cursos, estamos en la recta final de aquellos cursos. Y en ese marco, enfatizo con mucho esfuerzo porque en realidad el sistema que propone el Estado Nacional, el gobierno, es bastante perverso en términos de que solamente se reciben fondos si uno firma la paritaria salarial. Con lo cual la federación a la que nosotros pertenecemos, CONADO Histórica, en los últimos años que no ha firmado paritarias salariales porque las ha encontrado insuficientes o que presentaban un ajuste para las condiciones de vida y de trabajo de los docentes y de los estudiantes, bueno, nos hemos ido quedando sin fondos de capacitación, lo cual, bueno, lo hemos reclamado en distintas instancias, incluso judicialmente, porque entendemos que estos fondos no tienen que ser parte de la discusión salarial en términos estrictos de si firmamos te los damos y si no, no. En ese sentido, hacemos siempre y cada vez que podemos un reclamo y lo socializamos con el conjunto de la docencia para que entienda a veces un poco, bueno, el sistema por el cual los sindicatos tenemos que transitar, incluso con buenas causas como esta, que es justamente ser vehículo para garantizar espacios de formación gratuita. Dicho esto, siempre es una alegría y parte de un compromiso que hemos tomado el poder de alguna manera ser parte de estos espacios de formación, y le agradecemos enormemente a Sergio por toda la amabilidad, y bueno, Enrique y a toda la gente del Centro de Pensamiento Crítico que ha participado desde hace muchos años, no solamente con estas 3 propuestas, en distintas instancias de formación del sindicato. Así que agradecido con ambos y desde ya los dejo para tener una buena jornada. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Enrique, y un saludo a todos. Muy bien, gracias. Bueno, Sergio Arelovich, digamos, voy a hacer una presentación. Decir en primer lugar que nos costó articular este curso. Cuando digo nos costó, fue poder compatibilizar el tiempo, los horarios, compatibilizar el momento por las distintas actividades que realizaba Sergio. Y nosotros lo que buscábamos era no un técnico que supiera sobre presupuesto, sino que fuera una persona que supiera, entendiera estos temas, pero que tenga compromiso, digamos, desde el sector trabajador. Su experiencia, sus antecedentes están allí, en sus prácticas, en la mayor parte de las prácticas que realiza. Entonces, fue para nosotros un gusto poder acordar esto y poder hoy tener estos 6 próximos encuentros que estamos dando iniciado. Voy a decir brevemente de sus antecedentes que Sergio ha sido docente de grado por concurso en la Universidad Nacional de Rosario hasta que se jubiló en el año 2021, a mediados del 21. Y allí es cuando accede a la jubilación ordinaria. Además, él es docente de materias de posgrado, maestría de la economía social y enfoque multidisciplinario de Derecho del Trabajo, ambos en la Universidad Nacional de Rosario, y a su vez él es coordinador del Mirador de la Actualización del Trabajo y la Economía. Es un centro de estudio, de investigación y asesoramiento cuya labor principal es el asesoramiento a entidades sindicales en el terreno de las negociaciones colectivas. A eso es que aludía
a que buscábamos, bueno, un profesor que tuviera estas características. Lo hemos conseguido, estamos muy contentos. Y bueno, Sergio, quedamos a tu disposición, lo que necesites. Y bueno, acá estaremos escuchándote. Adelante, Sergio. Bueno, muchas gracias, saludos a todas, a todos, a todes. En primer lugar, yo quiero agradecer la oportunidad por darme este espacio, que espero sea de utilidad para las y los docentes participantes y para los estudiantes que también conforman esta iniciativa. Para mí es un desafío abordar una temática no convencional, aunque demasiado presente en la vida universitaria. El agradecimiento, por supuesto, que lo es también al Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, a la Asociación de Docentes Universitarios de San Luis, a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, y obviamente al Rectorado de la Universidad de San Luis, que patrocina esto. Una breve nota al pie quiero hacer respecto de Pedro Paz, porque mi primer concurso ganado en el año 1986 en la Facultad de Derecho lo fue habiendo integrado el Tribunal de Evaluación, ni más ni menos que Pedro Paz. Con lo cual tuve la posibilidad, el orgullo de conocerlo personalmente y de intercambiar algunas cosas después de todo el acto concursal. Debo confesar además que la iniciativa, esto es muy importante, de este curso, la debemos al paciente trabajo del colega y amigo doctor Enrique Elorza. En varias oportunidades e instancias presenté un conjunto de aspectos vinculados a esta temática, críticos, digo, referidos al proceso de construcción del sistema de financiamiento universitario existente en el país, y de ahí fue naciendo esta idea que termina en este desafío, lo planteo como tal cuestión. Digo que este sistema, no siendo mejor, peor, ni el único posible, siempre es reflejo de las condiciones materiales y también de lo que es la estructuración de las decisiones políticas que lo determinan o que en algún momento u oportunidad la condicionan. O sea que es la trama social tejida detrás de la vida universitaria la que uno pondría como objeto central de estudio para analizar, en este caso, la problemática del financiamiento. Y entiendo además que la nutrida experiencia acumulada desde el reinicio del ciclo democrático desde diciembre del 83, sumado a lo que yo considero es la compleja gama de conflictos sociales de todo tipo ocurridos, debe permitir, y en todo caso abona, la necesidad de plantearse una nueva reforma universitaria, cosa que ha sido motivo de debate a lo largo de todos estos largos años del 83 en adelante. Diría incluso que en vez de reforma lo pertinente sería plantearse revolucionar el sistema universitario que tenemos. Bueno, la temática del financiamiento, apenas un aspecto de cómo ha sido la vida universitaria desde fines del 83, creo yo, o pienso que reúne algunas claves que expresan o representan o exhiben, si así se prefiere, las porosidades del sistema. Y lo hace en forma recurrente, y además necesita entonces respuestas de calidad diferentes a la que hemos visto en función de esta experiencia acumulada. La vida universitaria claramente no se circunscribe a su financiamiento, pero este refleja en todo caso, o de manera más o menos contundente, un abanico de factores claves, tensiones, pujas, inconsistencias, que es la que entiendo deberíamos abordar para empezar a desbrozar un poco este camino tan lleno de espinas, ¿no? Bueno, como dijo Enrique, fui docente de la Universidad Nacional de Rosario desde el 84 hasta julio del 2021, accediendo siempre a los cargos definitivos por vía de concursos nacionales abiertos.
decidí jubilarme no para irme a mi casa, sino para dedicar las energías a algunas de las cuestiones que siempre quedaron pendientes como consecuencia de la fuerte ocupación que tuve, y entre otras, para desarrollar este tipo de actividades como las que me toca ahora. Sí he intervenido en procesos de abordaje de emergencias coyunturales y de algunos cambios trascendentes en materia sindical, en línea con lo que planteaba o con lo que comentó Enrique, que es una experiencia que siempre obliga a volver a aprender o a reaprender un conjunto de cosas, dejando atrás viejas categorizaciones o viejas herramientas que se ponen precisamente viejas como consecuencia de las transformaciones del funcionamiento de la propia trama social, que tiene también al Estado como actor, y en este caso lo hago a través del MATE, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, que también mencionó Enrique. Bueno, mi inserción en la vida universitaria como graduado y profesor, obviamente que también se extendió al plano gremial durante los 37 años en los que trabajé como docente, ocupando en un par de oportunidades cargos en el Consejo Directivo de la Asociación Docente en la Universidad Nacional de Rosario, y participando de la negociación paritaria particular por parte de los trabajadores en el plano de la universidad, lo cual también creo que me agregó más dudas que certezas respecto de la discusión en materia presupuestaria, y reivindico la necesidad de extender la negociación no solamente al plano salarial, que es lo que ocurre cuando se negocia con el gobierno nacional, sino también en vínculo con el gobierno local, que es ni más ni menos que cada uno de los rectorados de las universidades nacionales existentes. Bueno, el plan del curso se trata de uno que pretende varias cosas, ¿no? Tal como se expresa en los objetivos que sintéticamente he puesto en el programa y que pueden ser agrandados. Yo los voy a leer nominalmente para poner el acento en algunas cuestiones que me parece son de interés para abordar esta problemática. Yo puse ahí que los objetivos son, en primer lugar, proveer a los participantes de herramientas generales que le permitan aprender las formas de presentación y las lógicas de elaboración de los presupuestos estatales, de los presupuestos públicos, en especial los referidos al sistema universitario en Argentina. Una segunda cuestión que planteo como objetivo es la de facilitar el acceso para el conocimiento, el comportamiento retrospectivo a mediano plazo de la financiación del sistema universitario argentino, que tiene montones de aristas muy interesantes para ser trabajadas y que de ninguna manera van a ser agotadas en este breve curso, pero en todo caso plantarles la duda y la invitación para abordar esta problemática. En tercer lugar, me planteé como objetivo estimular una revisión de los rasgos dominantes que han distinguido la formación de los institutos y las carreras, observando las preferencias del estudiantado. Hay, en ese sentido, muy poco trabajado sobre base de información disponible que está durmiendo su sueño eterno, el comportamiento que han tenido fundamentalmente desde el 83 en adelante, que es un periodo relativamente corto y largo a la vez como para poder trabajarlo, las transformaciones que hubo en el plano de la creación de universidades, institutos, reorientación de carreras, composición de las matrículas, modificaciones de sentido y modificaciones de priorizaciones respecto a las carreras. Hay un conjunto de cosas ahí que, aunque sea a título nominal, me gustaría compartir con ustedes para que quede también como invitación para abordarlo como problemas. En cuarto lugar, había puesto yo que proponer, a partir de la información disponible, un conjunto de ensayos, una mirada sobre la vida universitaria con perspectiva de género, que me parece que es una cuestión que no es novedosa, pero en todo caso lo novedoso es la centralidad que tiene la discusión sobre la problemática de género, por eso me parece también importante agregarla. En quinto lugar, me había propuesto yo discutir la naturaleza de la reproducción del sistema universitario, tanto material como humana, y finalmente en el punto 6, ensayar o estimular la construcción de un modelo de discusión sobre la reproducción de la fuerza de trabajo de las y los docentes de las universidades nacionales en nuestro país.
esencialmente es una invitación a apropiarse de estos objetivos, ¿no? Reformularlos, ampliarlos, acotarlos y en caso de que sea pertinente y necesario, torcer el desarrollo del curso hacia las preocupaciones generales que hubiera acá en este colectivo de las y los participantes. La selección de lecturas que hice, que son lecturas recomendadas, es también solo indicativa. Hay libertad de uso o de su intensidad de uso, en la incorporación de otras de interés, pero también en el trabajo conjunto de la búsqueda de producciones teóricas y empíricas sobre la temática diversa del curso. Me resultó bastante complejo encontrar ligazones que permitan construir coherentemente, digamos, una selección bibliográfica que esté adecuada a este propósito tan extraño de este curso no convencional. Por eso también los voy a invitar a que hagamos una lectura crítica de la selección que hice sobre esta cuestión. Una breve referencia al tema del cursado, sobre la evaluación del cursado, tal como se describe en la propuesta del curso, y siendo obligatoria la evaluación de las personas inscriptas, obviamente con las que tienen cargos docentes activos. La coronación de estos 6 encuentros lo sería presentando una breve monografía de hasta 12 páginas en tamaño 4, aunque no va a ser en papel seguramente, sino que va a ser en formato digital, acompañado por una obligación de asistencia del 66%, o sea, 4 de cada 6 encuentros, cosa que me pidieron en la organización del curso. Bueno, antes de entrar en el primer tema que quiero desarrollar, me gustaría hacer unas líneas, un trazo grueso sobre el dictado de clases en forma remota, que en todo caso también me parece que debe ser incorporado a las lecturas sobre la materia presupuestaria, entre otras, ¿no? Yo podría decir al respecto, el nivel tecnológico alcanzado y disponible en materia de comunicación en el marco de la pandemia permitió surfear o sortear, aunque de modo bastante heterogéneo por cierto, las limitaciones derivadas del aislamiento y el cuidado de los cuerpos. Ahora, la urgencia por construir soluciones en este complejo marco hizo que en el plano educativo se generalice el uso de plataformas que permitiesen sostener más o menos cierto nivel de vínculos. Esto, quienes estamos en la docencia lo sabemos y lo hemos internalizado de una manera bien pegada al cuerpo. Las plataformas hicieron posible el uso generalizado y extendido de recursos tecnológicos que en la presencialidad, y esto me parece importante destacarlo, estaban muchas veces inhibidos por las limitaciones de equipamiento en las aulas, o la inexistencia directa de equipamiento en las aulas. Era una rareza poder acceder al uso de este tipo de recursos. Y en todo caso, uno podría decir, cualquiera de los que aquí ejercen labor docente también podrían acompañarme con esto, podríamos decir que hemos utilizado las presentaciones con diapositivas digitales sin descanso, compartido breves videos, interactuando con otros cursos en tiempo real, casi como un modo generalizado para darle un signo distintivo a lo que fue el trabajo remoto. Y también lo que quiero señalar al respecto, que entiendo que no hay vuelta atrás en este proceso, porque la construcción de alternativas híbridas y mixtas, presenciales y remotas a la vez, pareciera que se han extendido como prácticas pospandémicas. Y quiero frente a esto hacer un subrayado, si se me permiten, en la urgencia y en la mayoría de los casos, porque quizá por desconocimiento o por algún otro tipo de razones, fue construyéndose lo que defino yo como una gran confusión, ¿no? Y yo pongo el acento en el vínculo, en las clases de naturaleza remota y no virtual. De virtual tienen bastante poco. Simplemente hay una cuestión de distancia. El modo remoto virtual, como se lo denomina, no es necesariamente educación a distancia. La educación a distancia es una cosa bastante más seria que la que estuvimos obligados a ejercer como consecuencia de la pandemia.
y las experiencias acumuladas de educación a distancia, que en Argentina contaron muy tempranamente con el ineludible aporte de quien falleció ya, que fue Edith Litwin, y sus configuraciones didácticas, merecerían un nuevo espacio de discusión y también de reflexión en estos nuevos tiempos, y en este caso vinculado al tema del presupuesto universitario. Porque son tiempos que a la vez, o que entre las novedades incorporadas, han reforzado un estilo de relación laboral, docente por supuesto, en la cual buena parte de los medios de trabajo son proporcionados por las y los trabajadores. Una forma sui generis de privatización del financiamiento educativo, casi un rasgo precapitalista. Y no se trata de algo novedoso, eso está claro que no es novedoso, pero sí como potenciado, eso es lo que veo. Y no se trata de una tiza o un fibrón pagado el bolsillo de las y los docentes. Se trata de equipamiento costoso, de conectividad, de un lugar de trabajo, en algunos casos de suscripciones a plataformas y otro conjunto de recursos. Con lo cual me parece que es una sección interesante a discutir al discutir el financiamiento universitario y la propia reproducción de la fuerza de trabajo. En todo caso, se trata de una particularidad que se agrega a la naturalización previa del financiamiento personal del acceso a los libros, revistas, colecciones, seminarios, congresos, viajes, cuyo financiamiento en buena medida también depende del bolsillo de las y los trabajadores docentes y no de una política general orientada a estas cuestiones. Pensar en la incorporación permanente del uso de plataformas, para mí pienso que necesita del trazado de planes de capacitación, equipamiento, financiación, de toda experiencia de educación a distancia, y pensar esta posibilidad híbrida del uso de la conexión remota para potenciar precisamente la experiencia de educación a distancia, emulando las mejores que hemos visto, al menos en el país, que no las voy a nombrar para no hacer mucha diferencia, pero hay algunas muy interesantes, en algunas universidades nacionales públicas. La coexistencia de sincronía y asincronía es otra cuestión sobre la cual me parece que también hay que pararse un cachito, porque en el dictado de remoto, de contenidos, esto ha dotado de un nuevo perfil al desarrollo de las clases, ¿no? Agregando la necesidad de entrenamiento de nuevas capacidades, pero planteando también los desafíos para volver a pensar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la diferencia y la ausencia de interactividad en el caso del uso de la asincronía, que pasó a ser generalizada en la aplicación en pandemia. Bueno, esta breve referencia, y que no tiene que ver estrictamente con el curso, pero que me parece importante ponerla como para agregarla, digo, esta breve referencia al trabajo en pandemia, lo es para invitarlos a pensar que el presupuesto universitario merece ser visto también a través de la lente que permita acercarse al lugar que ocupa este abanico de nuevas experiencias. Creo que todavía no hemos avanzado en eso, recién estamos saliendo de la pandemia, me parece muy relevante no dejar dormir esto y ponerlo en una línea de discusión. Porque además las necesidades presupuestarias han cambiado sensiblemente y es hora de repensar todo esto, o incluso de impensar, si se me permite el término, copiando la perspectiva o tomando la perspectiva de Immanuel Wallerstein cuando habló de impensar el capitalismo. Bueno, una primera cuestión que yo quería tratar en este curso, con estos minutos previos que me tomé, están referidos a lo que yo llamaría el alcance de ¿cuál es el alcance de un presupuesto estatal? Pienso que coincidirán conmigo si digo que un presupuesto estatal es una expresión política que se refleja o se muestra en términos monetarios de un programa de gobierno para un periodo de tiempo. Siempre es una expresión política. Y en todo caso, esto tiene o es, por un lado, la ponderación, la traducción monetaria, pero también cuantitativa, cualitativa, geográfica y de otras dimensiones de las necesidades comunitarias que debe atender un presupuesto.
Esta prelación, la orientada primero a identificar las necesidades, permite entender por qué los presupuestos estatales se construyen de esta manera, se diseñan a partir de ellas. Empiezan por las necesidades, por el gasto, por las erogaciones, por las inversiones y no por el ingreso. Primero se definen las necesidades y a partir de las necesidades se busca, se construyen, se definen las fuentes de financiamiento de esas necesidades. De hecho, los mensajes que se elevan, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, tienen esta prelación. Primero el gasto y después la fuente de financiamiento. Y no es un capricho, es precisamente un concepto que uno debe reivindicar por el hecho de que en el discurso conservador en general lo que se privilegia es la insuficiencia de recursos. En cambio, orientado desde la perspectiva de la identificación de las necesidades, después podemos discutir los recursos, o podemos rediscutir los recursos, o inclusive podemos discutir los plazos. Puede no hacerse todo de golpe, puede hacerse en plazos, pero las necesidades tienen que ser el horizonte sobre el cual siempre se discuta la problemática del presupuesto en general, del presupuesto universitario en particular. Las necesidades a atender, decía que no necesariamente terminan en el año, y para eso siempre se construyen complementos que ahora constituyen tienen presencia regular, que es el tema de los presupuestos plurianuales, que en la Argentina son obligatorios de hace bastante tiempo, pero que no es un invento argentino, es una convención a nivel internacional, sobre la cual en algún momento seguramente me pararé a trabajar algunos temas. Y también hay que decir que las fuentes de financiamiento que hacen posible atender las necesidades transcritas en los gastos, las erogaciones, etc., estas fuentes de financiamiento no se reducen nunca a la recaudación, sino que se extienden a otras, tales como la deuda pública, a las transferencias, las ventas de activos, las rentas que se obtienen, los ingresos por provisión de servicios del propio producido, etcétera, etcétera, etcétera. La recaudación, sin duda, es el principal elemento desde el punto de vista cuantitativo, pero esto no obliga a olvidarse de este conjunto de otros recursos y en todo caso a orientarlos o reorientarlos en la medida que su compatibilidad con el funcionamiento de las necesidades así lo determine, sobre lo cual después también vamos a ver algunas cosas en términos de funcionamiento del presupuesto en concreto. Decía entonces, el presupuesto es siempre, un presupuesto público, es siempre expresión de las prioridades definidas en función del poder externalizado, pero de un conjunto de factores que intervienen, limitan o lo condicionan. Este presupuesto, expresión de prioridades, está atravesado por una disputa en términos de clases sociales, por segmentos de población que influyen en su determinación, por grupos de influencia, por condicionantes internos y externos, por disputas geográficas e institucionales para la determinación y asignación de los presupuestos, incluso por rasgos, limitaciones o marcas estructurales que tienen e inmodificables en el corto plazo, si quieren también por rigideces vinculadas a regímenes legislativos que atan la posibilidad de la administración presupuestaria, o inclusive inercias no puestas nunca en discusión y que se consideran casi como derecho natural la existencia o no de determinados usos del dinero público para ser aplicado a determinada aplicación, para determinados usos. En mi opinión, el presupuesto es una de las expresiones que con mayor transparencia muestra la puja distributiva, atravesado por todo esto que yo mencioné, que no se refiere solamente a la disputa interclases, hay otro tipo también de disputa que la atraviesa. Pero esta disputa por la puja se expresa no solamente en los resultados, o sea, en cómo termina siendo el presupuesto, sino que también se expresa con mucho más énfasis en lo que constituyen los procesos de discusión parlamentaria y en las demandas de la sociedad civil. Y donde yo quiero hacer esta diferencia, porque en general, cuando se atiende una necesidad, esta necesidad se atiende como consecuencia de la preexistencia de una demanda social insatisfecha, como consecuencia de la existencia de cierta voluntad política, que en este caso es el Parlamento, que le otorga total o parcialmente validez o pertinencia, y por las condiciones que lo hacen posible, condiciones que no tienen que ver con lo material, sino condiciones que también incluyen inclusive la influencia que tiene el marco internacional en la construcción de los
presupuesto. Bueno, por otra parte, la existencia de distintos niveles jurisdiccionales, para el caso estamos hablando siempre del presupuesto nacional, la existencia de distintos niveles jurisdiccionales, me refiero a la existencia de nación, de provincias, de municipios, de comunas, obliga al diseño de estrategias de distribución geográfica y asignación de los recursos para atender las necesidades de los estados subnacionales, cosa que en general obedece a regímenes legales vigentes, en el caso de la Argentina también hay lo suyo respecto de esto, pero que no exime procesos que inevitablemente incluye rondas de negociaciones, pujas por la distribución de recursos, prelaciones temporales, cláusulas de salvaguarda, cláusulas de revisión y otros condimentos que rodean lo que finalmente constituye el proyecto de presupuesto que termina de ser aprobado por las respectivas legislaturas, en el caso nacional, provinciales, municipales, comunales. Bueno, el sector público nacional, o SPN, como se lo pone en forma sintética, se desenvuelve a través de áreas o sectores que definen una función de cada uno de esos sectores, y se trata de 6 de ellos. A ver, voy a ver si, para que no pierdan tiempo en anotar, voy a compartir. Ahí está, ahí se ve bien, Sergio. Sí, pero no lo puedo poner con pantalla completa. Ah, en la copita. Es que no encuentro la copita. La tengo tapada con algo. Se ve bien, Sergio. ¿Sí? Bueno. Bueno, yo lo que quería... No, que se clavó el... Un segundito. No, que no corre el... Y deja de Denme un compartir segundito. y volver a compartir si querés. Sí, sí. No hay apuro, así que... Bueno, ahí en el programa que se sugiere están estas 6 unidades. Obviamente vamos a desarrollar cada una de ellas en los 6 encuentros. La primera está asociada con esto que nominalmente pongo como la naturaleza y cualidades del presupuesto estatal. Y decía yo que el sector público nacional, o SPN, se desenvuelve a través de áreas que definen la función de cada uno de ellos. Son estas que ven ahí. Se trata del presupuesto, el crédito público, de las funciones de la administración de finanzas o tesorería, del registro, la contabilidad que existe en el sector público, del control interno y del control externo. Esto que sirve para el sector público nacional se reproduce de una u otra manera a cada una de las jurisdicciones que tiene la administración presupuestaria en el Estado Nacional, pero también en los estados provinciales, los municipales, etc. Y también pasa, y también ocurre exactamente lo mismo en el caso del presupuesto universitario. Hay un presupuesto, hay un crédito público asignado, hay una tesorería que administra, hay un tipo de registro, hay un control interno, por el caso de las universidades nacionales, que está vinculada con las auditorías que existen, y un control externo que es la de la AGN, la Auditoría General de la Nación, y la Sindicatura General de la Nación, que son 2 entidades a las cuales después me voy a referir. Estos sectores o componentes, ahí tal como está planteado, interactúan en el marco de lo que se conoce como el SAF, que es el Sistema de Administración Financiera,
y esto es relevante, el marco legal hoy vigente en la Argentina que define al SAF, que regula al SAF y que dice de qué se trata, está contenido en esa ley, que es la 24.156, que no solamente rige para presupuesto nacional, sino que condiciona de alguna manera el funcionamiento de cada uno de los presupuestos de las jurisdicciones que integran el presupuesto nacional, incluidas las universidades nacionales. Tal como ahí se detalla, esta ley fue aprobada por el Congreso de la Nación el 30 de septiembre del 92, en el gobierno de Menem, sustituyó al viejo decreto 23.354 que fue publicado en el año 57, bajo el título de Ley de Contabilidad, y esa ley vigente también modificó aspectos clave de, por un lado, la ley 13.653 que se publicó en el año 49, y que había conformado el régimen de empresa del Estado, pero también incorporó un nuevo perfil a esta ley de administración financiera, a la Sindicatura General de Empresas Públicas, que también vale, porque después cambió de nombre, para la Sindicatura General de la Nación, que también tiene actuación y vínculos con las universidades nacionales. Figura que fue creada con origen en el 78, pero que fue modificada por esta ley del menemismo en el año 92. La ley 24.156, y no me quiero detener mucho en la cuestión legal, pero me parece importante señalar algunas cuestiones. O sea, la ley vigente de administración financiera, que arrancó tal como ahí pongo en el 92, en mi opinión, completó normativamente el abanico de pilares sobre los cuales se construyó el segundo ciclo neoliberal de la Argentina. Hay que recordar que en el 89, en los meses de agosto y septiembre, el Congreso de la Nación, en la previa de la salida de Alfonsín y el ascenso de Menem, aprobó dos leyes, la 23.696, que fue la ley de reforma del Estado, y la ley 23.697 de emergencia económica. Posteriormente, ya en el 91, el Congreso de la Nación aprobaría una ley un poquito más conocida que estas dos que acabo de mencionar, que es la 23.928, no conocida por su nombre, sino conocida por su contenido, la conocemos como la ley de la convertibilidad, que aún está vigente. Aún está vigente. Fue parcialmente modificada en el 2005 por Néstor Kirchner para facilitar utilizar una parte de la reserva para pagar en forma anticipada la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero esta ley está vigente. La ley de convertibilidad implicaba dos cosas, y es muy relevante desde el punto de vista de la lectura que se haga de cualquier presupuesto público. Esta ley, por un lado, fijaba una paridad fija entre la moneda local y la moneda extranjera, que eran 10.000 australes a un peso, no eran el 1 a 1 todavía, porque eso arrancó en enero del 92 cuando se cambió el signo monetario. Eran 10.000 australes a 1, 10.000 a 1. Por ahí uno se asusta cuando el dólar del mercado negro llegó a 200 pesos, bueno, aquí había llegado a 10.000. Por eso se le sacaron 4-0. Entonces, por un lado, fijaba la paridad de la moneda local con la moneda extranjera, pero también garantizaba el derecho de conversión. El derecho de conversión, es decir, el derecho de que cada uno se lleve un pedazo de las reservas internacionales a su casa, sigue vigente. En todo caso, ha sido restringido en momentos de grave caída de las reservas internacionales, que tanto durante el gobierno del segundo gobierno de Cristina, como durante los 4 años de Macri, como los 2 años de Alberto Fernández, se mantuvieron como restricción de acceso, pero solo es posible sobre la base de la existencia de la pervivencia y de la vigencia de esta ley. Si esta ley no existiera, no serían normas de menor jerarquía que pueden ser tiradas a la basura en 5 minutos, sino que estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, la aprobación de la Ley de Administración Financiera, esta es la 24.156, que es una ley clave, reitero, para entender las transformaciones de la segunda ola neoliberal en la Argentina. Esta aprobación fue acompañada, casi en forma obligada, por procesos homólogos en todas las provincias de Argentina. Esto fue después de las firmas de lo que se conoce como los llamados pactos fiscales 1 y 2, suscritos entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales el 12 de agosto del 92 y el 12 de agosto del 93 respectivamente.
todas las provincias quedaron involucradas en esta transformación de ley de administración financiera, creando sus propios regímenes de administración financiera, pero adecuados al contenido de la ley marco nacional. El sistema de administración financiera, el SAF, o sistema mayor, que permite interpretar, a ver, vamos a pasar, que permite entender cómo es el funcionamiento de la lógica presupuestaria, tiene su raíz ahí, no, en la teoría de los sistemas administrativos, y tiene 5 componentes, tiene por lo menos 5 componentes. Yo no me voy a detallar sobre esto, es bastante aburrido entrar en cada una, se van a aburrir sobre esto, quiero hablar de uno solo. Sí, mencionar que los componentes que tienen son estos, ¿no? Hay objetivos del sistema administrativo, hay instrumentos del sistema, hay componentes del sistema, hay ambientes, hay administración del sistema. ¿Qué son los ambientes del sistema? Bueno, es básicamente esto. Es el lugar en el que se desenvuelve el funcionamiento de las finanzas públicas, que incluye cuestiones asociadas o en todo caso vinculadas con el presupuesto y cuestiones no vinculadas con el presupuesto. En cualquier sistema nacional de cuentas públicas van a encontrar más o menos este esquema. Me voy a detener un poco en cada uno de ellos. Estos ambientes son, por un lado, la administración nacional. ¿Qué es la administración nacional? La administración central, o sea, los 3 poderes del Estado. Los organismos descentralizados, a los cuales me voy a referir, en todo caso voy a comentar cuáles son algunos para que tengan idea de qué hablamos cuando hablamos de organismos descentralizados, y las instituciones de la seguridad social, le hace fundamentalmente la caja de jubilaciones, en este caso la nacional. ¿Qué es la administración central? Reitero, son los 3 poderes del Estado. Lo que ocurre es que están clasificados jurisdiccionalmente de acuerdo a patrones de división que uno en general asocia con la existencia de los ministerios y sobre los cuales después me voy a referir. La administración nacional está incluida integralmente en el presupuesto. Y refiere no solamente a la órbita que yo decía, ¿no? A los ministerios, a los 3 poderes, etcétera, sino a los organismos descentralizados. Cada organismo descentralizado depende de algún ministerio o de la Presidencia de la Nación. Ejemplo, ¿qué es un organismo descentralizado? De la Presidencia de la Nación, por ejemplo, depende la Sindicatura General de la Nación, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Agencia Nacional de Discapacidad. Uno puede tomar cualquier ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene solo 2 organismos descentralizados que pertenecen a él. Uno es la Fundación Miguel Dilio, que antes era una escuela, y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU. No depende del Ministerio de Educación las universidades nacionales. Las universidades nacionales son una especie de organismo raro dentro del presupuesto, que no dependen del Ministerio de Educación, ni se trata de organismos descentralizados. De hecho, son entidades jurídicas independientes, donde tienen su nombre, su apellido, su número de quit y su número de domicilio, a diferencia de lo que son los organismos descentralizados. Las empresas y sociedades del Estado son, y pongo empresas y sociedades no como reiteración, sino como diferenciación de unas y otras. Uno podría hablar de las empresas del Estado, pero sí debe decir que están bajo regímenes diferentes. Hay por un lado, en el caso de la Argentina, un régimen de sociedades del Estado, y hay otro régimen de empresas con participación accionaria mayoritaria del Estado, que toman la forma de sociedad anónima. Mientras la primera está vinculada a la existencia de un régimen legal bastante viejo, modificado en todo caso por la 24.156, como hace un rato lo había comentado, las empresas con participación estatal mayoritaria están incluidas dentro de la ley general que rige el funcionamiento de las sociedades. ¿Se salió la imagen? Sí, ahí no te estamos viendo, pero sí estamos viendo la filmina, lo que está pasando. Bueno, después volvemos a ver que cuando saque la filmina Está bien, dale. Decía, las empresas son las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas que están incluidas dentro del régimen de sociedad anónima, dentro del cual hay un régimen especial, un capítulo especial referido
a la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Las modificaciones serias que sufrieron los dos regímenes fueron durante el gobierno de Menem, durante la primera presidencia, apuntando al tema de las privatizaciones. Cualquier sociedad del Estado no podía ser desarmada ni transformada en una sociedad anónima precisamente para que no pueda entrar el capital privado. Bueno, lo que hizo Menem es destruir esta prohibición y eso posibilitó diluir algunas sociedades del Estado, transformarla en sociedades anónimas y una vez transformada en sociedades anónimas, arrancar con el proceso de privatización. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con YPF. En otros casos, la presión no hizo posible la transformación, pero los dos regímenes siguen vigentes. Y para el caso de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, que también se incluyen dentro del rubro de empresas y sociedades del Estado, la modificación que se hizo durante el menemismo es prácticamente equipararla al caso de las sociedades comerciales e inclusive dando trato igualitario a las empresas extranjeras precisamente para posibilitar el proceso de privatizaciones. Nada de esto fue corregido, ni nada de esto fue dado de baja. No solamente no se restatizó todo lo privatizado durante los 90, sino que el pilar al que yo me hacía referencia, el de la ley 2456, con sus acompañamientos legales y normativos, siguen vivitos y coleando, y siguen vigentes, tal que un cambio de signo político con intenciones de privatizar no necesita de mayorías parlamentarias para volver a encarar un proceso de naturaleza similar o más profundo que el que vivimos durante los años 90. Los entes públicos no pertenecientes a la Administración Nacional son parecidos en su formato al caso de empresas y sociedades del Estado, pero tienen una forma jurídica particular. Y sí debo decir que ni las empresas, ni la sociedad del Estado, ni los entes públicos no pertenecientes a la Administración Nacional están incluidas en el presupuesto. Sí están incluidos en el presupuesto de los fondos fiduciarios. Para redondear esto, si uno toma un presupuesto nacional, lo que encuentra dentro es todo lo asignado a la Administración Nacional y todo lo asignado a los fondos fiduciarios. ¿Qué pasa si una empresa del Estado, una sociedad del Estado, una empresa con participación estatal mayoritaria pierde plata? Y hay que cubrir ese déficit. ¿Cómo se cubre? Se cubre con el presupuesto. Por lo tanto, la única aparición que hace una empresa del Estado, sea bajo la forma de sociedad del Estado, sea bajo la forma de sociedad anónima, con participación estatal mayoritaria, lo es en la medida en que requiera de un apoyo del Tesoro Nacional para cubrir el déficit. Solo en algunos casos, las utilidades de las empresas del Estado se vuelcan como ingreso al caso del Tesoro Nacional. Hay un caso típico que no se trata de una empresa, sino que se trata de un caso raro, diferente, sobre el cual me voy a referir más adelante, que es el caso del Banco Central. Las utilidades anuales que tiene el Banco Central se giran al Tesoro para apoyar la administración de recursos y para ser utilizadas para fines diferentes. El Banco Central no es la Administración Nacional, no es un organismo descentralizado, no es una empresa ni es una sociedad del Estado, no es un ente público, no es un fondo fiduciario, no es nada de eso. Es una entidad independiente, teóricamente, que es una larga discusión también sobre el tema de la autonomía e independencia de los bancos centrales. Decía, para sintetizar esto, que la Administración Nacional está incluida en el proceso, así como los fondos fiduciarios, y las empresas y sociedades del Estado solo se incluyen en esta medida que yo había comentado. Esto quiero subrayarlo, que en el caso de que hubiere déficit, este déficit forma parte de las necesidades a cubrir por el Estado Nacional, y el Estado Nacional los cubre con recursos de diversa fuente. Completando lo que dije hace un ratito sobre el tema del Banco Central. ¿Por qué digo que el Banco Central es un caso especial y que está por fuera de los grupos enunciados, los 4 grupos? Bueno, hay una historia que excede el alcance de este curso respecto de la naturaleza y la transformación de las bancas centrales, cuando aparecieron en la historia del capitalismo, o en el caso de la Argentina en particular, que se creó en el año 1935. Ahora, los bancos centrales han tenido un rol histórico como entidades administradoras de la conversión de la moneda. Este es su origen, en todo caso, de los bancos centrales.
Y la estructura de sus balances, y esto es muy interesante de ser señalado, exhibe la presión conservadora respecto a la independencia de la administración de estas entidades. No hay cosa que no aparezca en un discurso neoconservador, neoliberal, que es la necesaria independencia del Banco Central. Que nadie eche mano al Banco Central, que no le pidan emisión en exceso, etcétera, etcétera, etcétera. Un balance de un Banco Central es una rareza contable, pero es una rareza política, porque tiene la estructura asociada a lo que fue el origen del Banco Central. Por ejemplo, los balances de los bancos centrales tienen en sus activos algo que no le pertenece, pero sin embargo aparece como propio, que son las reservas internacionales, reservas que se alimentan con el ingreso de las exportaciones y con la salida de el ingreso de las exportaciones y con la salida de las importaciones. Y también tiene una deuda, el Banco Central, que refleja en su balance, que es una deuda media rara, y que es la circulación monetaria. Una deuda, para ser deuda, en un balance, tiene que tener dos condiciones. En algún momento tiene que tener vencimiento y en algún momento se tiene que cancelar. Bueno, esa deuda, que es el principal pasivo del balance del Banco Central, no se cancela nunca y no tiene fecha de vencimiento. Pero la estructura del balance sigue reflejando esa presión por entender que el Banco Central tiene que ser una entidad independiente del Tesoro Nacional y que en función de las crisis monetarias y bancos centrales ocurridos, sobre todo a partir de la crisis de las hipotecas en el 2008, entiendo que hay un conjunto de discusiones, sobre todo en la Comunidad Europea, por hacer algunas modificaciones sobre este punto, pero que exceden largamente lo que está incluido en esta primera clase y en este curso. Bueno, la forma tradicional de presentación de los presupuestos públicos que uno puede encontrar en los proyectos y que encuentra no solamente en los presupuestos, sino en la propia ejecución, exhibe un conjunto de clasificaciones o perspectivas de mira del presupuesto, es decir, mirar el mismo objeto de distintas ventanas. Estas ventanas son por lo menos estas 11, que estas son las más comunes que uno encuentra en un presupuesto. Y la encuentra tanto en el presupuesto nacional, como en el presupuesto de cada ministerio, como en el presupuesto de las universidades nacionales. Hay una clasificación institucional, hay una clasificación por tipo de moneda, hay una clasificación por rubro referido a los recursos, recursos por su carácter económico, gastos por objeto, bueno, esta lista. Voy a aclarar algunas de ellas. ¿Qué es la clasificación institucional? Es la clasificación entre parte de lo que hace un rato comenté. La administración central, los organismos descentralizados, las instituciones de la seguridad social, los fondos fiduciarios. ¿Qué es la clasificación por tipo de moneda? Bueno, en principio podría decir lo que es moneda local, o local común y simple, local ajustable. En el caso de la Argentina, nosotros tenemos una parte de las obligaciones del Estado Nacional que no son solo en pesos, sino que son en pesos ajustables por algún tipo de coeficiente, o a partir de algún elemento de indexación, como puede ser el coeficiente de variación salarial, o el coeficiente de estabilización de referencia, o algún otro, o el UVA, que es el crédito, la cláusula que se utiliza para la actualización de los préstamos hipotecarios para acceso a vivienda. Pero también todas las monedas extranjeras, y no solamente las monedas extranjeras, sino las unidades de cuenta que no son estrictamente una moneda, como por ejemplo, ¿cómo se registran las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, se registran, se traducen a dólares, pero las obligaciones son en una moneda de cuenta, en una unidad de cuenta que es la moneda que utiliza el Fondo Monetario Internacional, que se llama derechos especiales de giro. Entonces, la clasificación de recursos y de aplicaciones o de gastos por tipo de moneda también tiene un conjunto de elementos de interés que uno puede encontrar en la elaboración, en la presentación de los presupuestos. Los recursos por rubros, ¿qué son? Bueno, ahí la clasificación es, bueno, a ver qué tipo de recursos se cuentan. Los tributarios, por ejemplo, los impuestos. Los no tributarios, donde por ahí hay tasas, hay derechos. Los aportes y contribuciones, que se refiere fundamentalmente a los sistemas de previsión, así, los sistemas jubilatorios. Las transferencias recibidas por el Estado Nacional, las rentas de la propiedad, por tener inmuebles alquilados, por tener activos
que generan activos financieros que generan determinado tipo de renta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es el gasto por objeto? Que es una clasificación más o menos corriente. Bueno, es una especie de ordenamiento sistemático y más o menos homogéneo de los bienes y servicios que administra desde el punto de vista del compromiso del Estado Nacional. ¿Qué son los gastos por su carácter económico? Bueno, acá la división, o en todo caso cuando se habla de carácter económico, se habla de qué es un recurso corriente o un gasto corriente, qué es un recurso capital o un gasto capital, cosa que en un ratito lo vamos a ver con algún detalle y con algún ejemplo. Y bueno, estas clasificaciones, que son las más comunes, son clasificaciones que, reitero, permiten ver tanto el presupuesto como la ejecución desde distintas perspectivas. Claro, lo interesante de esto es que lo que se puede hacer es el punto 11, que es combinar las clasificaciones para ver cuál es el origen del financiamiento, cómo se aplica, quién lo administra, qué es lo que se aplica en el año, qué es lo que se aplica en los próximos años, cómo se construyó el proceso presupuestario, que es todo el tema de la formulación, y a la cual también voy a hacer una síntesis en un ratito sobre esta cuestión. Brinda siempre la posibilidad de tener lecturas específicas sobre cada una de estas cuestiones, y obviamente que se complementan, se suplementan y abren el juego para que no vea uno en un presupuesto solamente un número, sino un número que en realidad expresa una calidad de presupuestación tanto de recursos como de gastos. Pero además permiten no solamente ser vistas per se, sino para construir miradas retrospectivas comparadas con otros meses, trimestres, años. Y como además la metodología de construcción presupuestaria y de ejecución es a la vez fruto de determinado tipo de convenios internacionales que brindan cierto tipo o grado de homogeneidad, permite la comparación con otros países. Y es más, como además hay obligación para los estados subnacionales de respetar los mismos criterios, uno puede comparar el desenvolvimiento del presupuesto nacional con los presupuestos subnacionales. Bueno, la producción de los contenidos que tienen el presupuesto, obviamente referido a esta metodología, tiene como protagonistas a administraciones nacionales, pero también a entidades profesionales que tienen un involucramiento en definir y en decidir cómo debe expresarse un presupuesto, pero también a consultoras internacionales. De hecho, la Argentina, para poder homologar la forma de elaboración del presupuesto, tuvo que hacer una serie de convenios que fue durante la presidencia de Menem, para que en el año 93 pueda homogeneizar los criterios, no solamente de construcción del presupuesto público, sino también de elaboración de un conjunto de indicadores económicos que se utilizan para otros fines. Por ejemplo, Argentina reformuló la elaboración del Producto Bruto Interno con versión 1993 como consecuencia de esos acuerdos internacionales, liderado su patrocinio por el Fondo Monetario. Pero también tuvo que hacer acuerdos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo para poder construir las estadísticas laborales, las estadísticas de ocupación, desocupación, subempleo, etcétera, en función de estos acuerdos internacionales. El año 93, si hay en algún momento del curso después de un ratito de tiempo, también lo voy a contar, el año 93 implica un antes y un después, no es casual, 2 años después de la implosión soviética, orientado hacia la homogeneización de las formas de presentación de las cuentas nacionales y los presupuestos públicos en todo el mundo, que arrancó en el año ese, pero que obviamente terminó de consolidarse unos años después. Bueno, volviendo al sector público nacional, la forma sintética de presentación, tanto del presupuesto como de la ejecución, lo es usando algunos de estos dos esquemas. No es que son alternativos, sirven para distintas cosas. El primero es el más conocido y el obligatorio, que es la llamada cuenta de ahorro, inversión, financiamiento del sector público y sus resultados, o AIF. Y el segundo es un informe mensual al que los gobiernos nacionales, en el caso de la Argentina ocurre exactamente lo mismo, el informe mensual al cual
los gobiernos nacionales están obligados a presentar para los ingresos y gastos, que en forma sintética se los conoce como los IMIG, que sintetiza eso, ¿no? Informe mensual de ingresos y gastos. Tanto la cuenta o el esquema de ahorro, inversión, financiamiento, como el informe mensual, exhiben flujos de ingresos y egresos de partida, sea en moneda local o en moneda extranjera. Obviamente que los flujos tienen la calidad de proyección si estamos ante un presupuesto, y tienen en cambio la calidad de ejecución en la medida que estemos mirando lo que efectivamente están haciendo los estados con la captura de recursos y la aplicación a los fines de determinar las necesidades. Ahí pongo una cosa que es muy interesante, que es la necesidad de diferenciar los flujos de los stocks. En general lo que se mira, porque lo más interesante, lo más dinámico, es el tema de el funcionamiento de los flujos, esto es los ingresos y los egresos. Ahora, la actuación en términos monetarios del sector público nacional no solamente incluye esto, sino también los de stocks. ¿Qué quiere decir que incluye los de stocks? Por ejemplo, una cosa es la suma de intereses o de capital que se cancela periódicamente referido a la deuda pública, que va a formar parte de los ingresos y de los egresos. Se recibe un préstamo, se va a registrar como un ingreso, se cancela el préstamo, se pagan los intereses, se va a registrar como un egreso, pero constituye un flujo. Y otra diferente es el stock, ya que hablamos de la deuda. Otra cosa es cuál es el tamaño de la deuda, cuál es el perfil de vencimiento, cuál es la moneda, cuál es el tipo de instrumento en el cual está corporizado, cuál es el carácter institucional de los acreedores, etcétera, etcétera, etcétera. En general se le presta atención porque es lo que más se publica y porque es lo que tiene mayor asiduidad, el tema de los flujos, los ingresos, los egresos, y estas son las dos herramientas que se utilizan para esto. La cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, y el informe mensual de ingresos y gastos. Esto también es obligatorio para las universidades nacionales. Ocurre que la autonomía universitaria, o en todo caso en nombre de la autonomía universitaria, los gobiernos de las universidades actúan muy discrecionalmente con respecto a esto. Una vez al año están obligadas a informar su cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, para que se incluya en un instrumento que se llama la cuenta de inversión, al que después me voy a referir, pero el incumplimiento en la presentación anual de los flujos de ingresos y egresos es una constante en el caso de la vida universitaria. Quien quiera tomar, por ejemplo, la cuenta de inversión, que es la rendición de cuentas del conjunto de jurisdicciones que integran el Estado Nacional, se van a encontrar con la sorpresa, o se pueden encontrar con la sorpresa que hay universidades nacionales que nunca presentaron su rendición de cuentas y nunca recibieron ningún tipo de castigo ni sanción. Por eso, precisamente porque se lo hace en nombre de la autonomía universitaria. Bueno, ahora una línea referida a los programas. Bueno, cada necesidad que está contenida ahí en el presupuesto está integrada tiene que pertenecer a un programa. El programa está constituido, o puede estar constituido por subprogramas, cada subprograma puede estar constituido por proyectos, y cada proyecto puede estar constituido por obra. Es decir, esto permite ver al presupuesto no como una suma de dinero, sino como una suma de dinero de egreso y de ingreso aplicado a un fin determinado e incluido en un programa específico que tiene responsable, tiene directores o directoras para tal fin. Hay sí alguna serie de cuestiones que, incluidas en los presupuestos públicos, no pertenecen al programa porque están en zonas indefinidas. Por ejemplo, esta que yo estoy mencionando ahí. La atención de la deuda pública la tiene la Tesorería General y por lo tanto no aparece bajo la forma de un programa. Pero también hay determinados tipos de transferencias que ahí yo menciono, que se hace, por ejemplo, del sector público nacional al sector público subnacional, a una provincia, un municipio, a una comuna, o al sector privado, que no pudiendo pertenecer únicamente a un programa, tienen una forma de administración específica. Y volviendo, y vamos a las universidades, si uno se encuentra con un presupuesto de una universidad, o del presupuesto universitario en general,
la puerta de entrada para analizar el origen y el destino, o el destino y el origen de las fuentes que se van a utilizar para ser aplicada a esa universidad o al conjunto de las universidades, tiene esta característica, tiene la característica de la entrada por programa. En el caso de las universidades nacionales, los programas son más o menos sencillos, porque ustedes sabrán que más o menos en promedio 78% de lo que reciben las universidades nacionales se destina al pago de salarios y contribuciones, con lo cual los márgenes que quedan para la asignación para otro tipo de programa no depende, o mejor dicho, depende de otras fuentes de financiamiento diferentes a aquellas que llegan al caso de la participación que tiene el Estado nacional. Bueno, este esquema de ahorro, inversión, financiamiento tiene un formato que es bastante aburrido, pero que lo quiero comentar y compartir, porque también está presente en las rendiciones de cuentas que tienen que hacer las universidades nacionales y que tiene esta estructura. ¿Qué es todo esto? Que me es medio indescifrable. Bueno, primero les quiero decir que esta presentación después se la mando así la tienen disponible, por supuesto, ¿no? El Estado Nacional tiene, por un lado, recursos y gastos corrientes. ¿Qué son los recursos corrientes? Bueno, son los normales y habituales. Son los impuestos, son las tasas, son los derechos, son los aportes. ¿Y qué son los gastos corrientes? Bueno, los gastos normales y habituales. ¿Y cuáles son? Y bueno, las remuneraciones, el pago de jubilaciones, los programas sociales, el pago de la luz, el gas, los bienes y servicios que tiene que adquirir para el funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los recursos corrientes y dentro de los gastos corrientes es probable que también haya lo que se conoce como rentas. Por ejemplo, si el Estado Nacional tuviese títulos o participación, o más que eso, comento lo del Banco Central. El Banco Central anualmente gira sus utilidades al Tesoro Nacional. ¿Y cómo se las gira? ¿O dónde se registra? Bueno, el Tesoro Nacional, o sea, el presupuesto las recibe registrándola dentro de los recursos corrientes. Para que tengan una idea de la magnitud, el año 2021 el Banco Central le dio al Tesoro Nacional una suma de casi 800.000 millones de pesos como consecuencia de las utilidades generadas durante el ejercicio. Y bueno, la diferencia entre los recursos y los gastos corrientes se conoce como resultado económico. Luego, el resultado económico, vienen los recursos y los gastos de capital. ¿Qué son los recursos y los gastos de capital? Bueno, se supone que esto está vinculado con cosas que no son ordinarias, sino que son extraordinarias. Ahora, tiene también alguna calidad concreta esto de extraordinaria. ¿Qué son los gastos de capital? Fundamentalmente la obra pública. Sea que lo invierta directamente el Estado, o sea que se lo transfiera a un privado para poder hacer alguna obra que puede ser una ruta, un hospital o lo que fuere. Y los recursos de capital son también de naturaleza extraordinaria, donde uno podría agregar, podría poner, por ejemplo, la venta de activos. O sea, el Estado Nacional decide desprenderse de un inmueble, esto es un recurso de capital. Sobre esto después voy a hacer una referencia, voy a entrar en el próximo título, que es el ingreso antes de figurativo y gasto antes de figurativo. No me voy a meter mucho en barullo, pero sí puedo contar alguna cosa. En el caso del presupuesto nacional, hay, por un lado, un conjunto de ingresos y un conjunto de egresos que en realidad no implican movimiento de dinero, que implican simplemente un registro. Por ejemplo, el Estado Nacional tiene, el Estado Nacional de la Argentina tiene aproximadamente 650.000 trabajadores y trabajadores registrados, aproximadamente. Por ellos tiene que pagar las contribuciones patronales y se lo paga a las instituciones de la Seguridad Social, a ANSES, que forma parte del Estado Nacional. ¿Se los paga efectivamente a ANSES? No, no se los paga efectivamente. En realidad le paga bastante más, porque le paga no solamente a ANSES las contribuciones, sino que le paga a ANSES todo lo que se necesita para poder cubrir el pago de jubilaciones y pensiones. Bueno, esto que no se trata de movimientos de dinero, sino que se trata de un registro de compromisos o un registro de recursos, se conoce como la parte figurativa del presupuesto, tanto ingresos figurativos como gastos figurativos, y que forman parte de la exposición. Es para saber qué parte, o mejor dicho, cuánto ocupa en términos monetarios aquello que involucra al propio Estado Nacional. Y debo decir algo, si bien después lo voy a poner en
en detalle respecto del déficit. Fíjense en el punto 15. Como consecuencia de la suma algebraica de todo esto, de los más y de los menos, aparece un resultado financiero. El resultado financiero obviamente puede ser positivo o negativo. Para el caso que fuese negativo, este resultado financiero negativo es cubierto con lo que ocurre en forma neta en lo que están los capítulos 16 y 17. Vamos a decirlo en otros términos. Si el resultado financiero fuese negativo en 100, la pregunta es, ¿cómo fue posible la aplicación de este conjunto de recursos para que, siendo 100 un presunto déficit, esto funcione? Bueno, el déficit no existe, porque en realidad el déficit es cubierto como consecuencia de fuentes financieras que, siendo mayores a las aplicaciones financieras, hacen posible la atención del déficit. O lo vuelvo de otra manera. Esto mismo, que está sintetizado a la izquierda, muestra que en realidad hablar de déficit fiscal, en la medida que exista fuente de financiamiento, es hablar de una cuestión solamente hipotética e inexistente. No existe déficit fiscal si las fuentes de financiamiento hacen posible la atención de las necesidades. Con lo cual, el presupuesto público siempre da cero, siempre da equilibrio. En todo caso, lo que permite equilibrar para el caso que el resultado financiero sea cero, es la existencia de alguna fuente de financiamiento, después podemos discutir si pertinente o no, y con qué calidad, de atenderla. Este cuadro acá completa el anterior y lo que muestra es la clasificación económica del presupuesto, recursos corrientes, gastos corrientes, recursos capital, etc. Y por el otro lado, las jurisdicciones que integran el Estado nacional. Esto tiene números también, si quieren, después les puedo mostrar el año 21, 20, lo que va del 2022. Yo ahora no me quiero detener mucho en esto. Esto es nada más que eso, que es un esquema sintético tal como lo planteaba. Bueno, esta es la otra versión, el otro instrumento. Ya no es el esquema ahorro, inversión, financiamiento, sino que es el informe mensual que todos los meses el Poder Ejecutivo tiene que elevar, entre otras, al Congreso de la Nación. Bueno, ahí lo que puse solamente como ejemplo, pueden ver el año completo 2021. Esto está en millones de pesos, o sea que son un montón de cifras. O sea que lo que dice arriba de todo, que los ingresos totales sumaron en el año 2021 8 billones, 800.000 millones de pesos. La forma de presentación del informe mensual de ingresos y gastos no muestra cómo se financió el déficit en el caso que exista. Por ejemplo, ahí el resultado financiero es de 1.664.000 millones de pesos, pero no dice cómo se financió. Les quiero dar la tranquilidad que efectivamente se financió, como se financia en todos los presupuestos, ¿no? O sea que eso terminó en cero. Se financió con deuda, pero también se financió con este aporte que yo comentaba del Banco Central, que giró de sus utilidades casi 800.000 millones de pesos. Casi la mitad de eso fue cubierto por las utilidades del Banco Central en el año 2021. Y lo que tiene la tercera columna numérica es nada más que una cuestión para tomar dimensión de lo que pesa cada cosa en el presupuesto nacional. El del 2021 no es raro con respecto a su precedente, en todo caso tiene algunas especificidades. Entonces lo que he hecho ahí es identificar a los ingresos totales como el 100%, y referir cada uno del resto de los renglones respecto de los ingresos totales. Entonces, por ejemplo, los gastos primarios sumaron 9.860.000 millones de pesos, que son el 111% de los ingresos totales. Si se fijan más abajo los gastos de funcionamiento y otros, eso representó el 17% del ingreso total. El gasto de funcionamiento tiene un rubro principal, que es el pago de remuneraciones y contribuciones patronales de las trabajadoras y trabajadores del Estado Nacional. Para el año 2021... Sergio, perdón. Sí. Tenés resultado primario y tenés intereses netos y te faltó el negativo. Sí. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, porque acá no están incluidos, los 787.000 millones de pesos que el Banco Central le giró al Tesoro. No, perdón. Cuando armás la columna, dice resultado primario, 982,41, vamos a tomarlo 100 millones. Sí. Intereses netos, 684,241, ahí te faltó el negativo para que te dé el resultado financiero neto. Sí, el negativo, sí. Bueno, lo que quería comentar en el caso de los gastos de funcionamiento y otros, donde dice 17%, dentro de los gastos de funcionamiento está el pago de remuneraciones y contribuciones patronales. Para el año 2021, de esos 17, 12% son las remuneraciones. En otras palabras, de cada 100 pesos de ingresos totales que tuvo el Estado Nacional como ingreso de recaudación y de otro tipo de recursos, de cada 100, destinó solo 12 al pago de sueldos y contribuciones patronales. O sea, el gasto principal no son los sueldos, claramente, hace mucho que no lo son. Y el año 2021 es uno de los años de menor participación de los salarios y contribuciones en relación a los ingresos totales del Estado Nacional, me animaría a decir que de los últimos 25 años. Tiene que ver con una coyuntura especial, está claro que está pandemia de por medio, pero también tiene que ver el fenómeno inflacionario, que es una cuestión que vamos a ver en todo caso en el detalle. Y gracias, Esteban, por el menos. Bueno, este cuadrito lo van a tener, esto es una especie de síntesis de lo que todo el proceso presupuestario, hay todo un proceso de formulación que involucra a absolutamente todas las jurisdicciones del Estado Nacional, cada uno tiene que hacer su presupuesto y mandarlo a la oficina de presupuesto para compatibilizarlo, para que sea compatible. Las universidades nacionales también tienen que construir su presupuesto. En el caso de las universidades nacionales, quien termina homologando el número final para el conjunto de la población de las universidades nacionales es el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, que es quien envía la formulación definitiva del presupuesto a la oficina de presupuestos y el Ministerio de Economía compatibiliza, serrucha, cuestiona, negocia, etcétera, para construir finalmente la formulación definitiva del presupuesto, que al ser elevada en el mes de septiembre al Congreso de la Nación, tiene que ser tratada o rechazada. Bueno, nosotros ahora estamos en una coyuntura especial porque al haber sido rechazado el presupuesto 2022, el Poder Ejecutivo se vio obligado a hacer una decisión administrativa que prorroga el anterior. Creo que hoy fue publicado en el boletín oficial la prórroga con el nuevo contenido de los ingresos y los gastos, que es un documento bastante extenso y bastante difícil de ser leído en el formato que se provee a la opinión pública, pero todo esto termina también con una rendición de cuentas. La rendición de cuentas es lo que había mencionado antes, que es la cuenta de inversión. ¿Qué es la cuenta de inversión? Bueno, el Estado Nacional tiene que mandar al Congreso de la Nación lo que fue la ejecución presupuestaria, para que el Congreso vea si lo que aprobó efectivamente fue aplicado, inclusive con las modificaciones presupuestarias, fruto de las nuevas partidas, proceso inflacionario, etcétera, a los fines que fueron definidos en aquello que fue aprobado por el Congreso de la Nación. Esa rendición de cuentas es una rendición de cuentas que, reitero, se llama cuenta de inversión. Esa rendición de cuentas tiene que ser aprobada, y si no es aprobada dentro de los 5 años, queda aprobada en forma ficta. Ocurrió más de una vez en el caso de la historia argentina, que no habiendo sido aprobada, no habiendo ni siquiera sido tratado por el Congreso de la Nación, el presupuesto, en todo caso, la ejecución del presupuesto queda firme. Esto es mucho más común en las administraciones subnacionales, donde la mayoría de las provincias de Argentina no trata la cuenta de inversión, y por lo tanto la ausencia de la votación del Congreso local, de las legislaturas provinciales, hace que los presupuestos, o mejor dicho, que la ejecución quede aprobada por defecto como consecuencia del no tratamiento. Vamos a hacer un repasito de estos y después de un par de datos más, cortamos y vamos a charlar sobre algunas cuestiones que les voy a proponer. Para repasar, bueno, hago una enunciación ahí
que sintetiza todo esto. Si bien ya la comenté, los presupuestos son elaborados por el Poder Ejecutivo y elevados al Congreso. El Congreso lo trata, revisa, corrige, modifica, incorpora, quita y finalmente lo aprueba, o no lo aprueba, o no lo trata y deja caer los plazos, que también puede ocurrir. Sí, esto, que el Poder Ejecutivo administra el presupuesto aprobado, su reconducción a prórroga, tal como lo mencioné. Hoy recordé, hoy se publicó en el boletín oficial la decisión administrativa que prorroga el presupuesto del año pasado como consecuencia de la no aprobación del 22. Pero lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo una vez que se aprueba, para el caso que sea en términos afirmativos, es también publicar una decisión administrativa en la que se vuelca la asignación en detalle de cada una de las partidas que incluyen el presupuesto aprobado. Y ese es como el programa de gobierno desde el punto de vista monetario, que cada una de las jurisdicciones, ministerios, oficinas, presidencia, fondos fiduciarios, etcétera, tiene que cumplir en función de lo que dijo el Congreso. Tal como decía antes, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de publicar regularmente la ejecución del presupuesto y lo hace mostrando estas dos fórmulas, la de ahorro, inversión, financiamiento, y el informe mensual de ingresos y gastos. La última que se publicó pertenece al mes de febrero, en pocos días se publica la de marzo, pero además hay informes especiales, ahí lo menciono y me parece importante decirlo, destinados también al Congreso, que esto está en función de determinado tipo de disposiciones legislativas o de acuerdos en los bloques parlamentarios, por ejemplo en el tema de la deuda. Hay comisiones específicas que funcionan en el Congreso de la Nación, que son las destinatarias de estos informes especiales fuera de los generales del esquema ahorro, inversión, financiamiento y el informe de gasto. Esto que también es importante tenerlo en consideración, porque toda reforma presupuestaria debe elevarse al Congreso de la Nación. En algunos casos debe elevarse para que el Congreso las apruebe, y en determinados casos estas reformas simplemente se elevan para su conocimiento en función de la ley de origen que permite hacer este tipo de modificaciones. Por supuesto que todas las reformas presupuestarias se publican en el boletín oficial, y en todo caso será molesto mirar un archivo de PDF que tenga 400 hojas, pero esa es otra cuestión. Y anualmente, esto que decía yo, el Poder Ejecutivo debe enviar al Congreso su rendición de cuentas, y esta rendición de cuentas es un informe que se conoce con el nombre de cuenta de inversión, en el que no solamente muestra los flujos de cómo fueron los ingresos y los egresos con alto detalle, sino que también muestran el stock de cómo quedó, cuáles son los activos y cuáles son los pasivos, qué es lo que tiene y qué es lo que debe el Estado nacional. Tal como lo comenté, la cuenta de inversión puede o no ser aprobada, pero pasa eso, si a los 5 años no se dijo nada, queda aprobada en forma ficta. En todo caso, ahí voy a hacer un comentario sobre la ley de administración financiera, que me olvidé de comentar. Sí decir esto, ¿no? Que además del Congreso de la Nación, hay estas dos entidades de control. La Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso de la Nación, y la Sindicatura General de la Nación, que está bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, una control interno, otra control externo, aunque por ahí se superponen en los atributos. ¿Qué iba a decir con respecto a la cuenta de inversión? Ya me olvidé. Algo me había quedado pendiente por ahí. Sí, para tener en cuenta, antes de arrancar. En materia presupuestaria, estas cuestiones son las que, a mi juicio, son de interés no solamente a los fines presupuestarios generales, sino a los fines del contenido de este curso. Lo que dice la Constitución respecto del Congreso. Ahora me acordé lo que quería decir de la ley de administración financiera, la existencia de códigos de fondo, como el Código Civil y Comercial, el Código Penal, el Código Aduanero, que también forman parte del marco normativo al cual debe apegarse la formulación presupuestaria. Quería decir, respecto de la ley 24.156 de administración financiera, que cuando se sancionó en el año 92, entre otras cosas, permitió que el Poder Ejecutivo, sin pasar por el Congreso y no cumpliendo con aquello que mandata la Constitución en materia de deuda pública,
pueda tomar deuda con organismos financieros multilaterales de créditos. Y eso es lo que posibilitó que el gobierno de Macri pueda tomar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso. Es un despropósito lo que decía la ley, lo que sigue diciendo la ley de administración financiera respecto de esta atribución extraordinaria, porque tomar una deuda implica también tomar un conjunto de compromisos de pago de intereses. Y cuando se trata el presupuesto, entre otras cosas, se trata de la aprobación o el rechazo de pagar intereses por la deuda tomada, con lo cual, a pesar de que el Congreso no aprobó la toma de deuda con el Fondo Monetario, la aprobación del propio presupuesto, el inmediato posterior, es una aprobación de hecho de la operación tomada por el gobierno de Macri con respecto al Fondo Monetario, porque se aprobó el derecho de ejecución del pago del servicio de interés para la deuda pública. Bueno, para finalizar esta parte, y ahora quiero conversar, un adelanto simplemente esas son las transferencias hechas a las universidades nacionales en millones de pesos, están hechas en moneda constante, es decir, están hechas actualizando todos los valores a marzo del 2022. Ahí el 2020 y el 2021 corresponden estrictamente a la ejecución, a lo que fue publicado por el gobierno nacional, pero en el caso del 2022, como no tenemos presupuesto, lo que puse ahí es el dato que contenido en el presupuesto se elevó para ser aprobado para la aplicación del 2022. Lo que tienen ahí entonces es un descenso en términos de poder adquisitivo de la moneda de las asignaciones hacia las universidades nacionales. En otras palabras, en el 2021 se le giró a las universidades nacionales solo el 94% de lo que se le había girado en el 2020, y en el año 2022, si se mantuviese en términos de poder de compra lo que figuraba en el presupuesto original elevado y no aprobado, esto se transformaría en un 87% de lo correspondiente al año 2022. Como esto es una simple especulación, uno tiene que ver qué es lo que va a pasar en el 2022. Lo que sí sabemos es lo que hay en enero-marzo de estos 3 años. O sea, si se compara la leyenda que está al final de todo, ¿no? La ejecución trimestral enero-marzo de los 3 años, la situación es peor todavía. En el 2022 se giró el equivalente al 70% de lo que se mandó en el 2020, e inclusive está por debajo del 2021 en 3 puntos. Bueno, esto será motivo de discusión, no solamente tiene que ver con lo salarial, pero también tiene que ver con lo salarial. Bueno, déjenme ver si puedo restaurar la imagen y vuelvo. Volví. Estamos. Bueno. Primer parada. Bueno, en realidad no tendría que agradecer la no interrupción, tendría que reclamar la interrupción. Gracias, Esteban, nuevamente por el signo menos. Entiendo que es un tema totalmente abstruso e impenetrable, pero a mí me pareció muy importante tenerlo en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, como diría un vendedor ambulante, porque para entender después la lógica, el funcionamiento, el presupuesto de las universidades nacionales, uno no se tiene que convertir en un experto de las finanzas públicas, ni mucho menos, pero tiene que tener algunas herramientas o las llaves de algunas puertas para poder entender por qué está expresado de la manera en la que está expresado. El público en general de este curso es un público que no está vinculado con la economía, salvo creo que una o dos excepciones. Por lo tanto, se vuelve más rico y más interesante la perspectiva o la expectativa que tienen ustedes, y que es lo que yo quisiera trabajar de ahora en adelante. Hice una primera presentación, les reitero, este enunciado de cosas que trabajé en la presentación la van a tener ustedes disponible, un ratito se la mando a Enrique cuando terminemos el encuentro de hoy, pero lo que quería era recoger fundamentalmente las expectativas de ustedes con respecto a este curso, porque les confieso que me llama la atención que se hayan inscrito en un curso de esta naturaleza. Entonces, quisiera trabajar sobre eso, porque en función de lo que ustedes planteen, yo lo voy a incorporar en los próximos 5 encuentros. ¿Cuáles son las expectativas del curso? ¿Para qué les sirve? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Cuáles son las dudas, los problemas? Y aquí estoy para empezar a reformular el plan original.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, el compañero Aldo de Rosario nos conocemos hace 253 años aproximadamente. Bueno, no tanto. Bueno, primero, buenas noches a todos. Efectivamente, con Sergio nos conocemos. Una cuestión que yo busco es la de cuáles son las herramientas de acceso a la información. Es decir, que recibamos indicaciones o información con respecto a cuáles son las formas de acceder a la información, la que hay, por supuesto. En particular me refiero a los fondos para la universidad, ¿no? Bueno, ahí puedo hacer un comentario general así. Hay un conjunto de obligaciones que están transcritas o pertenecientes a normas vigentes y que tanto uno puede detectar su incumplimiento, puede reclamarla. No es el caso de las universidades nacionales. Me parece que el tema de la excusa de la autonomía juega bastante en contra de lo que uno quisiera hacer. Por ejemplo, hasta octubre del 2015, el Ministerio de Educación, en el área referida al tema de las universidades, ponía a disposición el detalle de las órdenes de pago dentro de cada universidad nacional para ser aplicadas algunos de los conceptos incluidos en el conjunto de programas aprobados en cada presupuesto. O sea, pago por pago. Uno podía acceder ahí al pago de las remuneraciones, de las contribuciones, de la aplicación para un gasto en particular, para el incremento de una partida, para una obra, para el arreglo de lo que fuera, para gasto de funcionamiento general, etc. Eso dejó de publicarse a partir de octubre del 2015 y nunca más se retomó. Por lo tanto, un reclamo que me parece, desde el punto de vista de la transparencia de las cuentas públicas y sobre todo quienes están en negociaciones paritarias debieran reclamar es esto. La información disponible hoy es una información mucho más pobre que la que había hasta octubre del 2015. Por lo tanto, hay cosas que no se pueden hacer o en todo caso se pueden pedir bajo el régimen que hoy rige de acceso a la información pública, que es bastante limitado y que tiene que ser muy puntual, de lo contrario te lo rechazan, Aldo. Yo he hecho varios intentos para pedidos complejos y no sirven para nada. Entonces, uno tiene que pedir cosas muy puntuales, no solamente referidas a periodos relativamente cortos, sino no atravesadas ni complementadas por datos auxiliares. De lo contrario, la respuesta va a ser siempre cero. Tengo montones de intentos hechos en esta materia. Y me parece que ahí, en todo caso, la pertinencia es de los negociadores. Los negociadores paritarios de todas las federaciones debieran poner esto en el centro de la discusión. No es que no haya información, pero la información que hay es relativamente pobre. Y además pasa esto que yo comentaba. Las universidades nacionales, como cada una de las jurisdicciones del Estado Nacional, tienen la obligación de presentar la rendición de cuentas, que se llama cuenta de inversión, anualmente al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo la mande al Congreso de la Nación. Y hay universidades nacionales que nunca lo hicieron y no hay reclamo en eso. Es más, por ejemplo, si uno entra en la Auditoría General de la Nación, va a encontrar un conjunto de contrataciones que auditoría hacen en universidades nacionales. Y hay, por ejemplo, en el caso de algunas universidades, la repetición de observaciones respecto del incumplimiento del régimen informativo, pero lo único que hace es simplemente denunciar el incumplimiento. No hay ningún tipo de sanción. Por lo tanto, si no es punible y solamente es cuestionable desde el punto de vista nominal, tampoco sirve para nada. Esa es una pelea, ¿no? Para el caso de las universidades nacionales. Para otros casos el detalle es absoluto. Bueno, en todo caso el detalle es muy importante. Ejemplo, si yo quiero saber cómo el Estado Nacional publicita la recaudación, no solamente uno tiene un informe mensual de recaudación,
sino que tiene un informe trimestral que permite entrar en detalle sobre la composición de la recaudación, y además tiene un anuario que permite, si bien respetando el secreto fiscal, permite hacer un conjunto de análisis de alta complejidad para ver, por ejemplo, la concentración del capital, la concentración de las ventas, las ventas que se producen dentro mismo de cada una de las corporaciones, ya sea en el local o en el extranjero, las ventas a empresas que están radicadas en paraísos fiscales o en zonas de baja tributación, etcétera, etcétera. O sea, hay como una especie de disparidad en la calidad de la información que está a disposición del público. Y en el caso de las universidades nacionales es pésimo, reitero. Si nosotros pudiésemos disponer del nivel de detalle que teníamos en octubre del 2015, sería muy bueno, a pesar de que eso no alcanza para todos, ¿no? Pero me parece que es una de las batallas. Lo que sí puedo hacer en todo caso, Aldo, si les parece, si es de interés, puedo hacer un detalle de cómo se accede a la información global de presupuesto, a la información de universidades nacionales, a la información disponible, etcétera. Lo podemos poner o coronar en algún momento de estos 5 encuentros. Sí, me parece que sería interesante, más que como herramienta individual, como herramienta para las organizaciones sindicales y en general para cualquier organización o sector de tipo académico, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé Sí, cómo pongo la palabra, para volver un poco sobre la consigna, Sergio, que estabas tirando del interés en el curso. Si puedo ser sintético y claro, cosa que en general me cuesta mucho. eh, a ver, serían como dos puntas. Por un lado, el interés a nivel de contenido, se podría decir, que tiene que ver con poder comprender, si se quiere, las relaciones de producción, reproducción entre los ámbitos académicos, institucionales, universitarios, eh, eh, y el sistema, digamos, más complejo, llamémoslo, digamos, también vos hablabas de la expresión de las universidades como expresión de las relaciones materiales de existencia, digamos, bueno, eso me transporta a ciertos enfoques teóricos, etc. Bueno, ese es el interés concretamente. En la complejidad en que la perspectiva asumida desde el curso, que a todo esto en particular desconozco, vaya dando, digamos, no es que yo tenga un contenido específico definido, pero sí como al conocer medianamente la perspectiva por donde viene el curso, hay un interés por esa relación, que bueno, en el marco en que vos has presentado hoy, la cuestión presupuestaria, más de un esquema, si se quiere, lo voy a llamar así, administrativo, me cuesta un poco ver la relación analítica, si se quiere, más directa. Digo, yo veía como muchos elementos afinados relacionados más a cuestiones administrativas, de cuentas públicas, digamos, que además que desconozco, por ahí me está costando un poquito hasta el momento enmarcarlas en una estructura analítica, si se quiere, de pensamiento más allá de la generalidad que diste al principio, que bueno, quedó claro. Después la segunda si se quiere, punto de interés no tiene que ver tanto con el contenido, sino con la perspectiva de poder construir una mirada sobre este fenómeno, si se quiere, en función de ciertas cuestiones que se están tematizando dentro del Centro de Pensamiento Crítico, y como para mí es una novedad, si se quiere, el tema, no porque uno lo converse o lea cuestiones, pero sí sistematizarlo, digamos, me resulta complejo porque hasta ahora nunca lo he trabajado. Entonces hay como esta doble vía, un interés analítico concreto y después un interés, si se quiere, formativo para después poder llevar adelante algunas cuestiones en las que vamos a empezar a trabajar en breve, ¿sí? Desde el espacio colectivo. No sé si respondo, pero bueno. sí, sí, gracias.
Hola. Sí, No sé si Ailín. se escucha. Sí, Sí. tengo la cámara apagada porque me anda muy mal siempre el internet, así que para poder tener conexión la apago. Bueno, gracias por esta clase, la verdad que súper interesante, muy clara, con mucha información, pero bueno, muy clara. Bueno, y en particular mi interés es, como parte de la Universidad Nacional de San Luis, profundizar o conocer también, que se desconoce, yo en particular desconozco mucho, en cuanto al, bueno, como es la propuesta, el financiamiento, digamos, las universidades entendidas como productoras de un conocimiento, bueno, ¿para quién se produce ese conocimiento? ¿Desde dónde se financia? Eso no, me puede llegar a, o sea, uno generalmente lo estudia y lo dice, pero por ahí no está la información clara, que es un poco lo que ya venías también diciendo y respondiendo. Cuesta encontrar ese tipo de información para respaldar nada, la opinión fundada de poder decir para quién se produce el conocimiento, básicamente. Y bueno, en ese objetivo en particular, hago este curso para profundizar y conocer colectivamente. Gracias, nuevamente. Gracias, Lina. Ahí un comentario, por ejemplo. Me parece que un caso paradigmático que es para estudiar, no sé si alguien está vinculado con eso o si ha tenido alguna noticia, el tema de la historia de Minera Lumbrera, de la instalación en la Argentina, donde ya vaciaron, ya la montaña quedó vacía, en donde se reconfiguró una sociedad del Estado que es IMAT, que es Yacimiento Mineral de Agua de Dionisio, y para poder funcionar se hizo un acuerdo de largo plazo con la Universidad de Tucumán, que algo así como una especie de coima, con un ingreso extraordinario, que aportaba Lumbrera sin prácticamente supervisación de nadie. Digo, me parece un caso paradigmático interesante, por eso ya terminó. O sea, Minera Lumbrera se instaló, ahora está haciendo otra cosa, pero el oro ya no está. Ni el oro ni el cobre. El convenio con la Universidad de Tucumán sigue vigente. Me parece que si alguien conoce a alguien de Tucumán, me parece que estaría bueno pegarle una vuelta para ver en qué estado está ese convenio, si ya cayó, si no cayó, porque ese tipo de recursos extraordinarios que no tienen que ver con el financiamiento del Estado hizo posible la financiación de quién sabe qué cosa en manos del gobierno los gobiernos de la Universidad de Tucumán. No, digo, perdón, mi nombre es Verónica Quiroga, yo soy de la Verónica. Universidad de San Luis. Digo, más allá de ser de Tucumán o no, en realidad a todas las universidades que tenemos carreras vinculadas a la minería, ese acuerdo, digamos, ha tenido incidencia en el presupuesto de estas universidades, en el caso de la nuestra. O sea, hubo, creo, una movilización no recuerdo el año, debe haber sido 2010, donde, me refiero a San Luis, donde se solicitaba el rechazo del ingreso de esos fondos, justamente por de dónde provenían, y sin embargo, digamos, eso no prosperó, y después nunca más se sometió a la discusión, y la verdad que en esto me parece un tema sumamente interesante, cómo se va componiendo el presupuesto de las universidades, digamos, de dónde vienen estos recursos. Por ejemplo, el dinero de la lumbrera, ¿cuántas erogaciones siguieron ingresando en la Universidad de San Luis? Por casos. Yo soy del campo disciplinar de la política educacional, o sea, vengo de educación, nada que ver, no, en realidad con menor afinidad con la economía, pero sin embargo, o sea, yo creo, me quedo con algo de lo que dijiste al comienzo, Sergio, de entender la ligazón que hay entre algo que se ha ido convirtiendo intencionadamente en métier de los expertos, de los técnicos en economía, y despolitizándolo. Y en eso me parece, digamos, sumamente interesante que perdamos el prejuicio que hay hacia el análisis y el estudio de estos temas que son áridos, que para los que no estamos tan imbuidas, tan empapados de este tema, pero que creo que
que nos llevan a poder posicionarnos en esto de defender una universidad pública plenamente. Yo celebro la introducción que hiciste con lo que nos está dejando la pandemia, digamos, las cosas que vinieron para quedarse y cómo esto se invisibiliza y en realidad instala nuevos mecanismos de privatización. O sea, el hecho, creo que casi todos nosotros estamos conectados con nuestros dispositivos, pagándolo nosotros, en nuestro ámbito doméstico, digamos, y esto sigue sucediendo, digamos, en la institución, en la dependencia de la Universidad de San Luis, donde yo trabajo, todavía no tenemos los baños, o sea, y creo que esto habla de esta merma presupuestaria, digamos, que ha implicado un ahorro, por algún lugar este dinero se cuela, se filtró. Nosotros no podemos ir a trabajar presencialmente a la universidad todavía, y tenemos que seguir afrontando muchas de nuestras actividades académicas, pedagógicas de esta forma. En particular, digamos, también mi tema de interés se vincula con mi tema de tesis de doctorado, que es el financiamiento por la demanda, digamos, y cómo las distintas estrategias que tienen que ver con generar, digamos, otra lectura, otra composición del presupuesto que sea siguiendo al sujeto, pensándolo más para otros ámbitos educativos, no el universitario. Pero bueno, yo aprovecho cuando alguien viene y nos propone un espacio donde vamos a discutir o aprender sobre financiamiento, bienvenido, porque la verdad es que no, creo que no, estamos muy carentes de la discusión en torno a estas problemáticas, y bueno, agradecida por eso. Sí, sí. ¿Alguna sugerencia, pedido, recomendación, crítica, aclaración, queja? Yo me quedé con una duda, no sé si creo haber entendido bien, mal, no sé, al comienzo, cuando estabas hablando de, a ver, porque lo apunté, me lo subrayé con rojo, en esto de partir primero de las necesidades, o sea, del gasto, y luego, a ver, no sé si voy, si he entendido bien, y luego, en segundo lugar, pensar en cómo, de dónde van a venir, digamos, los recursos, las fuentes de financiamiento. ¿Sí? ¿Era así? Sí. Sí. Mi pregunta era, a ver, porque la verdad es que cuando hemos... Pero te alguna digo, vez, esa sí, es una cuestión largamente discutida en materia de finanzas públicas, porque de lo contrario vos partir de la restricción. Tengo tanta plata, a ver qué puedo hacer con esta plata. Y no, en realidad lo que claro, tenés que definir son las necesidades, determinar la fuente de financiamiento, y si no te alcanza para todo, temporalizar. Este año arrancamos con la mitad y el año que viene seguimos con lo otro, pero si uno no pone las sí, necesidades, en está realidad bien, pero lo yo que ahí está haciendo pensaba, es mercantilizando el análisis del problema del presupuesto estatal. cuando las fuentes de financiamiento por ahí no están claras, digamos, esto... a ver, yo pensando en algunas de las normativas viejas que ha tenido educación, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la ley 1420 tenía todo un capítulo que era del tesoro público, algo así se llamaba, y establecía claramente de dónde se iban a extraer los recursos. Entonces yo creo que después, me parece que las distintas leyes educativas fueron más reaccionarias en ese sentido, porque al no quedar claras cuáles son las fuentes de financiamiento, o sea, me parece que es una forma de resguardar este carácter intangible que no se malversen esos recursos que no sé si se entiende por dónde está yendo mi razonamiento. O sea, esta Sí, sí. intangibilidad de determinadas fuentes de financiamiento, en comparación con lo que tenemos en la actualidad, un porcentaje del PBI, pero ¿de dónde? ¿Cómo se va a generar eso? O sea, ¿hasta qué punto esto no está implicando más endeudamiento externo? Digo, esa era como mi duda. Bueno, ahí yo coincido con esa preocupación. Lo que tienen los presupuestos públicos, en que en algunos casos se definen recursos, y esos recursos tienen total o parcialmente afectación específica. ¿Qué quiere decir? Que se pueden utilizar solamente para eso y no para otra cosa. Con lo cual, la pregunta es, bueno, ¿y en el caso universitario, hay recursos con afectación específica? No. Vienen a retas generales. Y es como vos decís, ¿es un porcentaje del producto o un porcentaje del presupuesto?
Eso no funciona así, porque en definitiva eso te dice que el presupuesto universitario no está construido a partir de la necesidad, sino de la guita disponible. Con lo cual esto violenta el concepto de definición presupuestaria. A pesar de que el SIN eleva sus propuestas cada año para que se incluya en el presupuesto, pero cuando el SIN termina de elaborar eso, termina siendo siempre un tipo de negociación, porque es muy difícil encontrar, salvo muy pocas excepciones, diferencia entre lo que la Secretaría de Política Universitaria termina homologando como formulación de presupuesto y lo que le planteó el SIN. Hay una negociación de la cual no nos enteramos. Está bueno lo que vos planteás, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, tengo unas cuantas cosas para trabajar, no sé si hay alguna otra sugerencia. Adelante nomás, Jorge. Sergio, perdón. No sos el único que me dice Jorge, es fácil. Sí. Fonéticamente suena muy familiar. No, te digo, ¿sabés por qué me salió lo de Jorge? Porque justo uno de los compañeros que están acá en la sala, que tuvo que salir, le di entrada y se llama Jorge, por eso es que me... Ah, claro. Bueno, sin perjuicio de lo que aquí volvieron ustedes, si hubiese alguna otra inquietud antes del próximo encuentro, que va a ser dentro de 15 días, no sé cómo vamos a hacer, Enrique, ¿cómo la harían llegar? Las inquietudes, preguntas, sugerencias. Mira, en principio la idea es, digo, para no complejizar, me hacen llegar a mí, bueno, las inquietudes, las dudas y demás, y yo te lo acerco a vos. Bien, Bueno, reenviá. si después Dale. hacer algún otro formato, con mucho gusto, digo, pero para no Sí. tampoco excedernos en esta cuestión remota que es remota, digamos, ¿no? Bueno, yo les propongo que abramos entonces un paréntesis aquí, después de 2 horas, que es bastante tiempo del encuentro, y vamos a la próxima, que vamos a entrar ya a la universidad en la próxima. Una sola aclaración, que no sé si la hice. Ahí el material que ofrezco compartir, que no es obligatorio, ni mucho menos, este material es un material que es el Manual del Presupuesto Público 2022. No es muy diferente de los anteriores, en todo caso tiene actualizado un conjunto de cosas. Ahí lo que hay son conceptos, para que se pueda despejar alguna duda de qué contiene esta palabra, este título, o este vocablo en materia presupuestaria, nada más que para eso. Porque un documento que tiene, creo que 278 páginas, no es para leer. Tomen el índice para ver si encuentran lo que quieren buscar en términos de las dudas que tienen, salvo que las podamos cubrir con mi participación. Pero es para eso, es para que tengan en la mesita de luz, nada más. ¿No? Una cosita, Sergio, ¿me permitís? Sí. No, simplemente por las dudas, porque hay nombres que, si entiendo que la mayoría están inscriptos, quienes lo están haciendo por posgrado lo tienen que concretar, digamos, en posgrado del rectorado, ¿no? Porque de esa manera quedan habilitados para después poder hacer la protocolización. No es urgente, es bueno que lo hagan, pero si a veces tienen problema con el sistema. Si hay inconveniente, me lo avisan. Y quienes lo están haciendo por extensión, ya entiendo que todos, pero por las dudas, si hay alguien en esa condición, me hacen llegar a mí el dato, el nombre, que yo lo transmito directamente a la Secretaría para que ya quede, digamos, eso, digamos, registrado. Nada más que eso, y por supuesto de mi parte, a disposición siempre de lo que necesite. Perdón, repasando, la próxima es... Dentro de 15 días, creo que es a ver. Acá está. La próxima es en minuto el 19, el 3, sí, bien digo, el 3 de mayo. ¿Estamos? Sí. 3 de mayo
en el mismo horario y con el mismo enlace. También quiero decirles que la clase se graba. Yo después, para quienes les interese, le comparto el vínculo para que puedan bueno, acceder a la grabación, a aquellas personas que estén interesadas. Bueno, y esa cantidad limitada de diapositivas que compartí con ustedes, las mando en un rato, así las pueden tener. Bueno, muy bien. ¿Listo? Listo, chao, buenas tardes, gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.